Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Queremos agradecer a todas las personas que nos han enviado preguntas, las cuales responderemos con la palabra de Dios a través de este medio. No iremos respondiendo las preguntas en el orden en el que éstas nos han sido enviadas, pero tarde o temprano responderemos a todas las preguntas si Dios así lo permite. Gracias por preguntar, gracias por participar en este proyecto. El preguntar es de sabios y nos ayuda a comentar temas que a lo mejor de otra manera no estaríamos comentando si no fuera por la pregunta. Así es que aquí va la primera pregunta que nos han hecho. ¿Por qué si Dios sabía que Adán y Eva comerían del fruto del árbol del bien y del mal, les permitió estar en el Edén, sabiendo que por aquí entraría el pecado al mundo? Y mucha gente ha muerto por eso. De manera que se puede comprender a un Dios de amor permitiendo este evento. Bueno, excelente pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Ahora, si me permiten, vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 12, lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora saltándonos al verso 16, a lo mejor el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dios adquirió una deuda consigo mismo y esta es la deuda de darse a conocer a los hombres. Eso lo encontramos explorando en los idiomas originales, algunas porciones maravillosas de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En las traducciones hebreas del Nuevo Testamento utilizan aquí una palabra. La palabra voluntad en hebreo es la palabra ratzón. Ratzón significa deleite, especialmente al mostrarse. Satisfacer una deuda. Agradarse con. Esa palabra nos hace entender que Dios necesitaba satisfacer una deuda que él adquirió consigo mismo. Y que esa deuda que Dios adquirió consigo mismo o siempre ha tenido consigo mismo es la de mostrarse o revelarse. Ahora, por supuesto, esta es la razón por la que Dios creó, valga la redundancia, a toda su creación. Pues si no hay creación a la cual revelárseles, Dios no estaría satisfaciendo su deuda. Así es que Dios creó todo lo que creó para poder revelarse a toda su creación. El nombre de Dios denota su naturaleza y Dios se revela a sí mismo por diferentes nombres en la Biblia. El primer nombre, por ejemplo, que aparece mencionado en el libro del Génesis es Elohim. Literalmente significa deidad o poderoso. Es un nombre uniplural. Literalmente sería poderosos. Y ese nombre está conectado con el poder creativo de Dios. Luego Dios más adelante se revela al hombre. En días de Abraham se revela al hombre como Adonai, el Señor. Más adelante se revela como el Shaddai, el Todopoderoso. Pero en el libro del Éxodo encontramos a Dios claramente diciéndole a Moisés: oye Moisés,
Yo me revelé antiguamente al hombre como el Dios Todopoderoso o el Shaddai, pero en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así es que Dios se reveló a Moisés o dio a conocer otro aspecto de su naturaleza a Moisés que no había dado a conocer antes. Y así sucesivamente hasta llevarnos a hace 2000 años. Y hace 2000 años Dios se reveló como Jesús. Jesús significa Jehová Salvador. La Biblia dice claramente que ese es el nombre más alto que hay, un nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, este nombre pues habla de Dios en su capacidad de salvador, en su deseo y en su voluntad de salvar. Imposible salvar algo que no se ha perdido. Así es que Dios no provocó que el hombre eligiera mal. Dios le dio libre albedrío al hombre en el jardín del Edén. La maldad ya existía y el hombre fue probado con ella, pero la elección la hizo el hombre, no la hizo Dios, la hizo el hombre. Pero Dios sabía que esto iba a ser así. Y el hecho que el hombre pecara le dio a Dios la oportunidad de poder revelarse como Jehová Salvador. Si el hombre nunca hubiera pecado, no hubiera necesitado salvación y Dios nunca hubiera podido revelar esta belleza de su naturaleza, que es Jehová Salvador, o Jesús, o Jesucristo. Así es que Dios no lo provocó, pero Dios sí sabía que iba a suceder y a Dios le dio la oportunidad de revelar el nombre, que es sobre todo nombre. ¿Cuánto más altos son los pensamientos de Dios que los nuestros? ¿Y cuánto más altos son los caminos de Dios que los nuestros? Así es que gracias por la pregunta, porque esa pregunta generó esta respuesta. Gracias por esta y por todas las preguntas anteriores y por todas las personas que están participando en nuestro proyecto de preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer alguna otra pregunta, escríbanos. La dirección de correo es preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Envíenos sus preguntas y estaremos muy felices y nos consideraremos muy privilegiados en poder responderle. Dios lo bendiga. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.